Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la transmisión del día de hoy. Una disculpa, bastante tiempo pasó del último tema que manejamos acerca de este libro que hemos mencionado, que es Catecismo, Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arp. Y una disculpa, vamos a tratar de retomarlo, ¿verdad? A partir del día de hoy, más o menos en la noche, cuando me desocupo, pues hacer las transmisiones. Bueno, ya sea que lo veas en vivo en este momento o que lo veas posteriormente en diferido mañana, pues vamos a empezar haciendo nuestra oración, invocando al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder entender este tema, el discernimiento para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros cada día. Así que te invito a que hagamos nuestra oración y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar con esta continuación de este libro. Y bueno, si acaso nos seguías anteriormente, pues nos quedamos en lo que es la parte de los sacramentos. Y el último tema que manejamos fue acerca de lo que son las indulgencias. Hablamos de la indulgencia plenaria, de la indulgencia parcial, y empezamos a hablar acerca del siguiente sacramento, que se refería precisamente a la Eucaristía. Sin embargo, pues solamente vimos un pedacito, ¿verdad? Por eso hoy vamos a retomarlo y Dios mediante ya seguir hablando acerca de este tema. Bueno, antes que nada, como un preámbulo, vamos por la página 202 y en la pregunta 158 de este capítulo. Y lo interesante de aquí es hablar precisamente de la comunión. Hablar de que en esa hostia, cuando es consagrada por el sacerdote, es ya el cuerpo de Cristo. Como nos enseña el catecismo, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Y aunque nosotros en nuestra vista nos engaña, es Jesús quien está realmente presente en la hostia consagrada. Vamos a empezar a analizar este catecismo como siempre y a hacer comentarios si es necesario, por ahí algún comentario al respecto. Bueno, vamos a ver la pregunta 158, dice: ¿qué es el Santísimo Sacramento del altar? El Santísimo Sacramento del altar, nos dice este catecismo, es el verdadero cuerpo y verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, real y sustancialmente presente bajo las especies de pan y vino para alimento espiritual de nuestras almas. Hoy les decía a los niños del catecismo la importancia de acercarnos al sacramento de la comunión. Les decía que les contaba, ¿verdad?, cómo se hace por ahí para los niños, los jóvenes, y les decía, a ver, ¿qué comida te gusta? Y algunos me decían tal o cual comida. Y yo les decía, bueno, así como sabemos hay un alimento para el cuerpo, también hay un alimento para el alma. Y ese alimento por excelencia es la Eucaristía. Claro, también podemos hablar de alimento para el alma, la palabra de Dios, la oración. Pero en el caso precisamente de nuestra fe, nuestro alimento fundamental es la Eucaristía, poder comulgar, poder estar en gracia de Dios. Recuerden, para poder comulgar tenemos que estar en gracia de Dios. ¿Y cómo logramos eso? Con el otro sacramento que mencionamos, que es el sacramento de la confesión. Y aquí nos dice el Santísimo Sacramento del altar, nos dice este catecismo, también tiene los nombres del Santísimo, Eucaristía, Sagrada Hostia, Mesa Santa, Viático, etc. Se dice que Jesucristo está realmente presente para indicar que no solo lo está en idea, imagen o figura, y que está sustancialmente presente para significar que no solo está ahí por su virtud o por los efectos de su gracia como los demás sacramentos, sino como actualmente está presente en la diestra del Padre. Vean qué hermoso es el hecho de saber que cuando yo voy al sagrario, no estoy solo, es Jesús que está realmente conmigo.
Y es una comunicación. No estamos hablando solamente de que yo estoy platicando con él, él también en cierta manera está platicando conmigo. ¿En qué aspecto? Recordemos que el catecismo nos dice muy claramente que la conciencia es la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos, tenemos una conciencia correcta, es decir, tenemos una conciencia formada. Sabemos perfectamente que entonces cuando escuchamos que algo debemos de hacer o que algo no debemos de hacer porque está mal, quiere decir entonces que efectivamente estoy escuchando mi conciencia, es decir, estoy escuchando la voz de Dios. De tal manera que aquí nos dice el catecismo, en el 159, ¿cuál es en el Santísimo Sacramento del altar el signo sensible y cuál la gracia invisible? Vean qué interesante, dice, el signo sensible en el Santísimo Sacramento del altar son las especies del pan y vino sobre las cuales se pronunciaron las palabras de la consagración. Es decir, ¿qué yo estoy viendo? Pues yo estoy viendo el pan, ¿verdad? Y estoy viendo el vino. Pero aquí viene lo interesante. Dice, la gracia invisible es Jesucristo mismo, autor y dispensador de toda gracia. Como dijimos, vean qué interesante. Nosotros podemos ver algo, pero les decía al principio que nuestra vista muchas veces nos puede engañar. Podemos creer que algo es de una forma y resulta que no es así. Así también, aunque nuestra vista, pues alguien me puede decir, es que yo estoy viendo un pedacito de pan o como una especie de oblea, ¿verdad? Y estoy viendo en el vino, pues lo que es un vino. Pero ya hemos dicho que no es así, es Jesús realmente presente en la hostia consagrada, su cuerpo, y en el vino su sangre. Para hacer un ejemplo muy concreto, una vez una dinámica hice con los jóvenes y les decía, a ver, vamos a escuchar una radio, una estación de radio, y puse un aparato de radio y se empezó a escuchar una canción, movemos a lo mejor la estación de radio y escuchamos otra. Y yo les podría decir, y les dije en esa ocasión como dinámica, a ver, esta radio, esta música, ¿está dentro de este aparato? No, porque no es un reproductor de música propia, no es un órgano, no es un instrumento musical, sino que la señal llega desde afuera, penetra lo que es la señal de radio, llega al reproductor y propiamente se escucha la música. Y le decía, ¿acaso puedo ver las ondas de radio que están pasando en este momento? No, quiere decir que mi vista me engaña, porque no me permite ver las cosas como son. Lo mismo también, yo les puse otro ejemplo muy interesante que podemos usar para la evangelización. Les decía, a ver a mis alumnos de catecismo, froten sus manos, ¿qué sienten? Ah, pues siento caliente, ¿verdad? Donde estamos frotando. Y les decía, ahora vean sus manos. ¿Y qué ven? Y me decían, ah, pues veo lo que es mi piel, veo lo que son mis venas. Y empezaron a decir, ¿qué más tienes? Ah, pues yo tengo aquí adentro células, sangre, tengo etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les decía, a ver, ¿cómo saben ustedes que tienen eso? ¿Lo ven? No, pues me decían algunos, no, pues yo no veo la sangre, pero sé que hay porque me lo dice la ciencia, porque yo me he cortado y me ha salido sangre. Y les preguntaba, ¿ves las células que tienes? No, pues no veo las células, pero la ciencia me lo dice. Y les decía otro ejemplo, les decía, bueno, ¿tú crees en la ciencia? Qué bueno, pero hay algo muy importante. La ciencia es algo creado también por Dios. Y tú le crees a la ciencia, pero la pregunta es, ¿le crees a Dios? Claro. Repito, si Jesús y Dios ha dicho que está realmente presente en la hostia consagrada es porque es cierto. Y hablando de ciencia, también se combina la ciencia en el momento en que sabemos que hay milagros eucarísticos aprobados por la Iglesia, donde en algunas partes del mundo, desde hace muchísimos años, por ejemplo, la primera fue en el siglo I en Lanciano, donde una hostia sangró y donde se ha logrado investigar que la hostia
ha tenido pedacitos de carne que pertenecen al corazón de una persona y que el mismo tipo de sangre es el mismo tipo que existe para lo que es la sábana santa. Entonces, no son casualidades, son cosas que la ciencia ha comprobado. De hecho, pues no en todos lados vas a ver este milagro eucarístico. Simplemente se ha dado en algunos lugares porque nuestro corazón es tan duro, nuestra mente es tan difícil de creer muchas de las veces, entonces Dios permite este tipo de cosas para que tengamos fe, pero sobre todo para que creamos. En el 160 dice, ¿para qué instituyó a nuestro Señor Jesucristo el Santísimo Sacramento del altar? Y nos dice que por 3 razones. Primero, para estar siempre presente entre nosotros aún con su santa humanidad. Ven qué interesante. Un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere, vino en un tiempo, en una época de la humanidad X, que nosotros entendemos como el año cero, porque a partir de ahí fue tan importante que llegara Jesús, que empezó a contabilizarse los años. Pero lo más interesante no es eso, lo más interesante es que no solamente estuvo en la tierra, no solamente murió, resucitó, sino que se quedó entre nosotros. ¿Por qué? Porque ha sido tanto el amor de Dios que no podía irse solamente y estar en el cielo, sino que también está realmente presente acá. Me acuerdo una charla de un cantante católico que su hijo pequeño le decía, mira, ahí está Jesús, y todos voltearon a ver, gritó, ahí está Jesús, y voltearon a ver, y después se da cuenta el papá que efectivamente ahí está Jesús. Pero a veces no lo analizamos, no lo entendemos de manera plena que es el mismo Dios que está presente en la hostia consagrada. ¿Para qué también entonces está Jesús en la hostia consagrada? Para ofrecerse por nosotros en el santo sacrificio de la misa. Tercero, para dársenos de alimento espiritual en la Sagrada Comunión. Entonces, poder recibir a Jesús en la hostia consagrada, pues es algo que nos debe de llenar de un amor completo, de un amor pleno. ¿Quiénes somos tú y yo para poder estar recibiendo a Jesús? No somos dignos de poderle recibir, pero es su deseo de Él que le recibamos en cuerpo y alma, que recibamos a Jesús dentro de nosotros. Ya sabemos, como ya acabo de decir, que tenemos que estar lo más en gracia de Dios posible para poder recibir. Luego nos dicen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, en el 161 de este catecismo nos pregunta, ¿cómo sabemos que Jesucristo está presente en el Santísimo Sacramento del altar? Y aquí nos dice 3 cosas que tienen que ser suficientes. Sin embargo, ya dije que también se han dado milagros eucarísticos si no tenemos fe. Pero dice la primera, ¿cómo lo sabemos que está Jesús? Por las palabras con que lo prometió. Segundo, por las palabras con que lo instituyó. Y tercero, por la doctrina de los apóstoles y de la Iglesia Católica. Es triste a veces, ¿verdad?, cuando sabemos que hay personas que creen en Jesús, que creen que Jesús realmente es Dios, el Hijo de Dios, porque así lo es. Pero además, pues, aunque creen en eso, se separan de la iglesia y piensan que en cualquier lugar pueden seguir exactamente igual. Yo siempre he mencionado muchas veces, ¿verdad? La Iglesia Católica es la iglesia verdadera y es santa y pecadora, es decir, es santa porque fue instituido por el más santo de todos, por Jesucristo nuestro Señor, que es Hijo de Dios. Y es pecadora porque estamos nosotros incluidos acá, porque somos pecadores que no estamos más que en un proceso tratando de buscar la misericordia de Dios y tratando de estar de acuerdo a como Él quiere que estemos. Pero es triste cuando, sobre todo, un católico resulta que se empieza a alejar de la iglesia. Es muy triste cuando un católico pues decide ir a alguna denominación, cualquiera que ésta sea, evangélica o cualquier otra denominación, y resulta que piensa que es todo igual. No, no es lo mismo, tristemente, porque carece, entre otras cosas, de la Sagrada Eucaristía, es decir, del alimento espiritual de todo católico. Y también aún, ¿verdad?,
Podemos estar dentro de nuestra iglesia católica y no comulgar. Entonces, ¿qué ocurre allá? Pues bueno, ninguno tiene pues esta situación de que siempre esté en gracia de Dios. Por eso está el sacramento de la confesión. Pero ¿qué ocurre si estoy dentro, por ejemplo, de un banquete? Imagínense que estoy, bueno, gracias, muy amable, igual bendecida noche, gracias, muy amable. Imagínense que a ustedes se les invita a una fiesta. Se les invita a un banquete, a unos 15 años, donde hay mucha comida, donde hay muchas cosas, pero pues yo no bailo, bueno, puede ser. Yo no como, yo no disfruto de la fiesta, no soy parte de. La Santa Misa es una fiesta en Jesús. Y el banquete, que es lo más importante para hacer una comparativa, a lo mejor no muy adecuada, pero el banquete es precisamente el alimento. En una fiesta, el alimento es la parte pues que a muchos están esperando, o es la parte importante, ¿verdad? En cuanto a la fiesta. Pues en la Santa Misa la parte importante es la comunión. Si vamos a la misa y no comulgamos, entonces nos estamos perdiendo de esa parte fundamental de la Santa Misa. Nos estamos perdiendo de ese encuentro personal con Cristo, que nos va a fortalecer, que nos va a ayudar en nuestra vida personal, en nuestra fe. Por eso, qué bueno que participemos de la Santa Misa, pero participar significa también recibir a Jesús en la hostia consagrada. En el 162 dice, ¿cómo prometió Jesucristo el Santísimo Sacramento del altar? Dice, un día después de la primera multiplicación milagrosa de los panes, dijo Jesús a los judíos, el pan que yo daré, o sea, empezó a decir cómo iba a ser, es mi misma carne, la cual daré yo para la vida o salvación del mundo. Comenzaron entonces los judíos a altercar unos con otros diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús, empero, o sea, sin embargo, les dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros, porque mi carne es comida y mi sangre es verdadera bebida. Está en San Juan 6, 52 a 56. Entonces, qué interesante está esto, ¿verdad? Porque a veces podemos caer en ese error de decir, bueno, yo estoy con Dios, yo me comunico directamente con Él. Sí, efectivamente, Dios está en todas partes. Dios es la misma esencia de todo el mundo. Él está en el cielo, está en todas partes. Por eso Jesús, cuando dijo en alguna ocasión, el que quiera platicar con mi Padre, dijo, enciérrese en su cuarto y platique con Él. Es decir, con eso nos está demostrando que la oración es la comunicación con Dios y que no tiene que ser en la iglesia. Pero eso no quiere decir que no tengamos que ir a la iglesia. Eso quiere decir simplemente que ante una situación, a lo mejor tengo algún problema o a lo mejor me voy a acostar, no voy a ir a la iglesia a despedirme del Señor. En mi cuarto puedo rezar, puedo hacer la oración de la noche, despertar y rezar. Pero Dios sí quiere que estemos en la iglesia. ¿Por qué? Por eso fundó a la iglesia. Por eso le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Dios es un Dios comunidad. Por eso la Santísima Trinidad. 3 personas en un solo Dios verdadero. Entonces Dios es comunidad y quiere que seamos como las primeras comunidades. ¿Qué nos dice los Hechos de los Apóstoles? Si lo han leído, los Hechos de los Apóstoles nos dicen muy claramente que vivían en comunidad, que se ayudaban unos a otros. Entonces Jesús quiere que seamos parte de la comunidad. Por eso aquí me dice que el que coma mi carne, el que beba mi sangre, dice Jesús, tendrá vida en mí. Ahora la pregunta es, ¿tenemos vida en nosotros? Hay un padre un padre exorcista, el padre Carlos Spa, que dice que bueno, que él ha hecho liberaciones de personas que están pues poseídas por el demonio, pero decía que aquel que está en pecado mortal es peor que la posesión muchas de las veces.
porque está poseído por el demonio. ¿Por qué? Porque está en pecado mortal, pero está poseído por propio deseo, porque no quiere acercarse a la confesión. Una persona que está en pecado mortal y no desea acercarse al sacramento de la confesión, de manera indirecta le está diciendo a Dios, aunque lo quiera, aunque quiera a Dios, aunque decida pues estar rezando, etcétera, le está diciendo a Dios, sí, te acepto, pero me quedo con el pecado. Te acepto, pero el pecado no lo quiero quitar. Y recordemos que Dios no puede estar dentro de un alma que tenga pecado mortal. Por razón lógica, Él es un Dios puro, un Dios limpio, y entonces necesita que estemos en gracia de Dios. Y aquí nos dice que hay que acercarnos a comulgar, porque es muy claro. Dice, en verdad os digo que si no coméis mi carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. En algunos dice vida en mí, en algunas traducciones. Entonces quiere decir que si no comulgamos, no somos parte con Dios. Si no comulgamos, nosotros no podemos decir que estamos en Dios, que estamos en gracia de Dios. Repito, lógicamente cualquiera de nosotros pues no podrá comulgar todo el tiempo, porque habrá alguna vez que lógicamente cometemos pecado, pero ahí está Jesús misericordioso con el sacramento de la confesión. Dice, estas palabras del Salvador no podrían prudentemente entenderse de otro sentido, sino que su carne y su sangre habían de servir de verdadero alimento. Además, Jesucristo mismo confirma este modo de entenderle. Interpretar sus palabras en otro sentido sería nada menos que violentarlas. Acuérdense, y esto lo he mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Jesucristo hablaba mucho en parábolas, es decir, decía algunas cosas como una especie de cuento para que lo pudieran entender las personas. Pero a veces los apóstoles, no a veces, siempre los apóstoles, le preguntaban que les explicara exactamente de qué trataba la parábola. Es cuando Jesús le decía a sus apóstoles, les decía, bueno, miren, el viñador significa tal persona, etcétera, etcétera. Pero en el caso de esto que acababa de decir Jesús, de que su cuerpo es verdadera comida y su sangre verdadera bebida, después no explicó nada, porque no era una parábola, no era como un cuentecito, sino era algo que así era propiamente, que él decía que era su cuerpo y su sangre. Por eso aquí nos dice que si alguien lo interpreta de una manera distinta, por ejemplo, que alguien diga, es que dijo cómo que es su cuerpo, cómo no. No dijo que es como su cuerpo, ni que era como su sangre, yo dijo, es su cuerpo y es su sangre. En el 163 nos dice, ¿cómo instituyó Jesucristo el Santísimo Sacramento del altar? Dice, en la última cena tomó Jesucristo pan de sus sacrosantas manos, lo bendijo, lo partió y dióselo se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Enseguida tomó el cáliz con vino, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Y al final dice una frase que nos tiene que hacer entender más esto. Dice, haced esto en memoria mía, en recuerdo mío. Eso está en Mateo 26, capítulo 26, versículos 26 a 28 y en Lucas también, capítulo 22, versículo 19. Y aquí, como vamos a ver uno más nada más y ya terminamos. Y aquí como comentario de esta pregunta dice, Jesucristo prevía que la iglesia, desde sus comienzos y entre todos los siglos, tomaría estas palabras en un sentido literal. Si hubiera querido que lo entendieran de otro modo, hubiera hablado de otro modo en un asunto de tanta importancia. Lo que dijimos, si él hubiera querido explicar que no era así, que no era tal como lo decía, pues lo hubiera puesto a lo mejor dentro de una parábola, ¿verdad? Y la última pregunta que vamos a analizar, porque todavía nos falta mucho de este sacramento que estamos viendo, es la 164 y nos dice, ¿qué enseñan los apóstoles sobre el Santísimo Sacramento? Dice, el apóstol San Pablo enseña,
El cáliz de bendición que bendecimos o consagramos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la participación del cuerpo de Cristo, está en 1 Corintios. En otra parte dice, cualquiera que comiera este pan o bebiera el cáliz del Señor indignamente, reo sea del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 9:27. Entonces, con esto nos ratifica, y con eso vamos a terminar, nos ratifica dos cosas en esta pregunta 164, lo que nos dice San Pablo. ¿Cuáles son las dos cosas? Primero, al decir que la persona que no reciba dignamente el cuerpo de Cristo va a ser reo, es decir, va a ser una persona castigada, nos hace ver dos cosas. Por un lado, que no puedo recibir indignamente el cuerpo de Cristo, como ya explicamos. Y por otra, que es realmente el cuerpo de Cristo. Porque ¿qué condenaría a una persona? Pues solamente que haga lo que nosotros conocemos como un sacrilegio, es decir, una ofensa grave. ¿Y cuál sería la ofensa grave? Volvemos a mencionar, recibir el cuerpo de Cristo, que es un cuerpo de Jesús, pero que lo recibiéramos de manera indigna. Eso sería una ofensa grave. Eso es lo que nosotros conocemos como un sacrilegio. Por el contrario, si nosotros estamos en gracia de Dios, si nosotros no tenemos ningún pecado mortal, tenemos que acercarnos a Jesús Eucaristía. Tenemos que acercarnos al alimento de Jesús. Una vez una persona, un familiar, me decía que no se acercó a comulgar y le pregunté, pues ¿estás en pecado mortal? Me dice, no, no estoy en pecado mortal, pero pues vine a misa, pero no quise comulgar. Bueno, hay algo muy importante. Si tenemos la oportunidad de comulgar, si no tenemos pecado mortal, hay que hacerlo. Porque aquí, como dice claramente, es que es un alimento. Entonces, necesitamos alimentarnos de Jesús. Y alguien puede decir, ¿y qué gano con alimentarme de Jesús? Primero, estar en comunión con Él. Segundo, recibir gracias que nosotros no vemos. El hecho de estar con Dios nos hace automáticamente recibir gracias. Una vez hablando también con otro familiar, le hacía ver que estar con Dios no significa que me va a ir bien todo el tiempo. Que estar con Dios no me garantiza que no voy a tener problemas, que mi vida va a ser una maravilla, que no voy a tener preocupaciones, no. Pero estar con Dios me garantiza que estoy haciendo lo correcto. Estar en gracia de Dios me garantiza que le es agradable a Él y solo a Él. A nosotros nos tiene que interesar en ese aspecto solamente el hecho de hacer lo que Dios quiera. Siempre, ¿verdad? Puede haber esa situación de que alguien nos critique por una o por otra acción. A veces nos puede pasar. Pero aquí viene lo importante y con eso termino. Debemos de buscar siempre agradar a Dios, no agradar a los hombres, porque al final de cuentas no vamos a ser juzgados por la humanidad, vamos a ser juzgados por Dios. Y si hicimos lo que nosotros conocemos o nos damos cuenta que es lo correcto, pues también es lo correcto ante los ojos de Dios. Que el Señor les bendiga y vamos a comenzar, como dijimos, a partir de hoy a realizar estos temas que considero que son muy interesantes. Nos quedamos en la pregunta 165. Voy a marcar aquí el libro de catecismo para que no se me olvide. Y pues vamos a seguir. Tan solo este sacramento son como 6 hojas. No, son como 7 hojas que vamos a tener que meditar con calma. Y terminamos acerca de esta comunión, pues vamos a ver ya el sacramento de la unción de los enfermos, o como se llamaba anteriormente, extrema unción. Que el Señor les bendiga, les agradezco su tiempo. Ojalá lo puedas compartir en diferido a los diferentes grupos para que podamos seguir avanzando con este catecismo que me gustaría mucho pues terminarlo en los próximos meses. Gracias, muy amable, igualmente, bendiciones, feliz descanso igualmente.
que me gustaría terminar en los próximos meses y apenas termine, si Dios nos permite, pues quiero empezar a leer y analizar con todos lo que es el catecismo actual, ¿verdad? El catecismo de la iglesia, que es lo mismo, pero a lo mejor con unas palabras un poco más actualizadas o de temas más actuales. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana, más o menos como a las 11 de la noche. Dios mediante estaremos transmitiendo. Buenas noches.